Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo con la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19, hermanos. Dice así la Escritura: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, por permitirnos, Padre, estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que vengas a hablarnos tú en este momento. Yo pongo todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del tema, hermanos, del día de hoy le he puesto la sanidad de los 10 leprosos. La sanidad de los 10 leprosos. 3 cosas prácticamente resaltan en este pasaje, y es el clamor o la petición de los 10 leprosos, la respuesta a la sanidad solicitada y la actitud ante la sanidad. Veamos el pasaje, hermanos. Adentrémonos al pasaje, al evento, a la historia. Leamos el verso 11, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Aquí Jesús, hermanos, ya había emprendido el viaje a Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba allá. Él sabía que terminaría en la cruz del Calvario. Sin embargo, en todo momento se dio por las personas. Amó a las almas, las sirvió, las bendijo. Y aquí nos habla de que en su viaje a Jerusalén pasa entre Samaria y Galilea, por darnos una referencia en el punto donde se encontraba Jesús o donde iba Jesús en ese momento. Y dice el verso 12: Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y al entrar en una aldea, es decir, a una pequeña comunidad. Las aldeas eran pequeñas comunidades, pequeñas poblaciones. Y dice que al estar pasando por esa pequeña comunidad, por esa pequeña población, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Qué significa esto? Jesús va pasando por el camino que le conducía a Jerusalén, iba entre 2 puntos principales, Samaria y Galilea, y le salen al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Qué significa esto? Obviamente no es casualidad su paso por esta aldea. No es casualidad que Jesús haya pasado por esta aldea.
En todo, absolutamente en todo, había un propósito de Dios. Pues en esa aldea, hermanos, en cierto lugar destinado, vivían 10 hombres leprosos. Y el que Jesús haya pasado por ahí, hermanos, evidentemente es un acto de gracia, de misericordia, de compasión, de parte de Dios hacia esos leprosos. No se puede interpretar de otra manera. Si Dios está en un lugar, si Dios llega a un lugar, necesariamente implica que nos ha favorecido, que ha tenido misericordia de nosotros, que ha tenido compasión de nosotros. Si su presencia llega a un lugar, a un matrimonio, a una familia, a un pueblo, a una comunidad, significa que Dios ha tenido compasión de nosotros, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que Dios nos ha concedido su gracia y su favor, porque Jesucristo es la vida eterna, porque Jesucristo es el omnipotente Dios, porque Jesucristo es el hacedor de milagros y maravillas, que nada es imposible para Él. Entonces, el que pase Jesús por un lugar, el que llegue Jesús a un lugar, significa que ha tenido misericordia, que ha tenido compasión de ese lugar. Si en esa aldea vivían 10 hombres leprosos, claro que Dios los conocía. Dios sabía del dolor de esos hombres, de la tristeza de esos hombres, del quebrantamiento de esos hombres. Él sabía sus cuadros de depresión, sus cuadros de ansiedad, su desesperanza terrible. Y Dios tuvo misericordia de ellos, tuvo compasión de ellos y decidió favorecerlos, concederles su gracia, su favor. ¿De qué manera? Guiando al Señor Jesucristo a que pasara por ahí. Dios quiso poner al alcance de esos 10 leprosos. Dios quiso poner en las manos de esos 10 leprosos la gran oportunidad de ser limpiados de su lepra, de ser sanados y de ser salvados, de empezar una nueva vida, de tener un nuevo comienzo, de tener una nueva oportunidad de rehacer su vida, disfrutar su vida, de reintegrarlos a la sociedad. Y por eso guió al Señor Jesucristo a pasar por esa aldea. Dios tuvo misericordia de ellos, Dios tuvo compasión de ellos, y por su pura gracia, por su puro favor, decidió guiar al Señor Jesucristo por ese camino. Quiero decirte, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, que Dios te conoce. Dios sabe que detrás de ese rostro, detrás de esa sonrisa, detrás de esa aparente calma, aparente paz, aparente tranquilidad, aparente felicidad, se esconden muchas preocupaciones, aflicciones, tristezas, angustias, lágrimas, desesperanza, estrés, ansiedad. Dios sabe que detrás de esa sonrisa, de ese rostro que aparentemente refleja tranquilidad, hay un mar de problemas. Y Dios es misericordioso y compasivo. Dios es misericordioso y compasivo. Y en su gran misericordia te hace llegar su palabra, una Biblia, unos cantos con un mensaje divino. Te acerca a una congregación donde realmente se predica la palabra, para que puedas entender los planes de Dios sobre tu vida, para que puedas entender lo que Dios puede hacer contigo, que las cosas pueden cambiar. Lo hizo con los 10 leprosos. Al ver su tristeza, su angustia, su dolor, su desesperanza, su ansiedad, su terrible depresión, guió al Señor Jesucristo a que pasara por esa aldea. Dios tuvo compasión de ellos. Dios tuvo misericordia de ellos. Y Dios quiso que ellos tuvieran la oportunidad de volver con sus familias, de volver a estar con su esposa, con sus hijos, de volver a atender ese negocio, de volver a trabajar para sostener a la familia. Dios quiso sanarlos de su lepra, limpiarlos de su lepra, pero sobre todo Dios quiso que conocieran el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Grande fue la misericordia de Dios para con ellos. Grande fue la compasión de Dios para con ellos. Grande fue el amor que Dios les mostró al hacer que Jesús pasara por ahí.
Tú no puedes decir que contigo no ha actuado Dios de la misma manera. Dios contigo también ha sido bueno, en gran manera misericordioso. Grande ha sido su amor para contigo, que te ha ayudado, te ha bendecido, te ha fortalecido, te ha consolado, no te ha dejado solo. Ha puesto en tus manos la oportunidad de un nuevo comienzo. Ha puesto en tus manos la oportunidad de una restauración, de un volver a empezar. Ha puesto en tus manos la oportunidad de experimentar la paz, el gozo, la tranquilidad, la felicidad, el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma. Por eso te ha hecho llegar una Biblia. Por eso te ha acercado a una congregación. Por eso ha despertado en ti interés y deseo de buscar a Dios, de conocer a Dios, de caminar con Dios. Grande fue su amor para con los 10 leprosos, como grande ha sido el amor para contigo. Sigue diciendo el texto: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Le salieron al encuentro. El primer paso lo dio Dios. Guía al Señor Jesucristo a pasar por ese lugar. El primer paso lo da Dios. El segundo paso lo dan ellos. Se ve que ellos sabían de Cristo. Se ve que ellos habían oído y estaban enterados de lo que Cristo hacía, del poder glorioso de Cristo, de sus obras maravillosas, de los milagros impresionantes, que abría los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y hacía a los mudos hablar. Habían escuchado seguramente que resucitaba muertos también, de tal manera que añoraban el paso de Jesús por ahí. Añoraban que un día Jesús pasara por ahí. Cuando repentinamente un día oyen una multitud de personas caminando por el camino. Tal vez preguntaron quién era. Tal vez nunca habían visto a Cristo, no lo conocían físicamente. Pero en cuanto les dicen que era Cristo, se llenaron de esperanza. Era lo que habían buscado, era lo que habían esperado, era por lo que estaban expectantes, era por lo que estaban pendientes. Era el sueño de su vida, que un día Jesús pasara por ahí. Y ahora ese anhelo ardiente de su corazón, ese deseo ardiente de su corazón, y ahora eso que tanto habían anhelado, deseado, esperado, buscado, lo tenían frente a sí. Dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Esto te habla de que estos hombres conocían la ley, de que no podían acercarse a la gente. Respetaron esa ley, se pararon de lejos, tenían conocimiento y decidieron respetar los mandamientos. Y dice el verso 13: y alzaron la voz diciendo, Evidentemente tenían que hacerse oír ante tanta multitud que iba con Cristo. No iba a ser fácil ser oídos por Jesús. De tal manera que se juntaron y al unísono, a todo pulmón gritaron, a todo pulmón alzaron la voz para ser oídos por Cristo. Su necesidad los hizo clamar a Cristo. Su necesidad los hizo alzar su voz. Su quebrantamiento, sus lágrimas, su angustia, su tristeza, su desesperanza, los hizo alzar la voz a todo pulmón. Qué triste es que mucha gente tienen muchos problemas, angustias, aflicciones, están muy mal. Su matrimonio está hecho pedazos, sus hijos están en los vicios, su hogar está desgajado, destruido. Tienen muchos problemas, pero no tienen la actitud de estos 10 leprosos que ante su grande necesidad alzaron su voz a todo pulmón para ser oídos. Querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, ¿tienes problemas? ¿En qué situación estás? ¿Estás hecho pedazos? Todos los días las lágrimas recorren por tus mejillas a causa de tus aflicciones, de tus angustias, de tus tristezas, a causa de tu familia, de tu matrimonio, que está hecho pedazos. Si tan solo alzaras la voz ante Dios,
si tan solo clamaras a Dios, si tan solo buscaras a Dios, si tan solo le expusieras a Dios tu situación, Él podría oírte y Él podría intervenir en tu caso. Él podría intervenir en tu situación. Él podría hacer muchas cosas que tú no puedes hacer, porque Él es bueno y misericordioso. Pero mucha gente, muchas personas, a pesar de sus grandes problemas y de su terrible condición, su voz no es oída por Dios, porque no oran, no están humillados ante Dios, no están clamando a Dios. Qué triste, eso es lo peor, que una persona esté en un mar de problemas y aún así no busque a Dios, y aún así no se humilla ante Dios. Ve estos 10 leprosos, alzaron su voz a todo pulmón, clamaron al Señor Jesucristo, sabían que Él era el único que podía ayudarlos. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando le dicen Jesús, Maestro, lo que le están diciendo es, reconocemos que solo tú tienes la autoridad para ayudarnos, solo tú tienes la autoridad y el poder para limpiarnos de la lepra, para sanarnos de la lepra. Solo tú tienes el poder y la autoridad para reintegrarnos a la sociedad, para darnos una nueva oportunidad de vida, para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Y es que solo Jesús puede cambiar tu vida, nadie más. Ellos reconocieron que solo Cristo podía darles la oportunidad de un nuevo comienzo. Ellos reconocieron que solo Jesucristo podía cambiar las cosas. Ellos reconocieron que solo Jesucristo podía cambiar sus vidas, el rumbo y el destino de sus vidas. Si tan solo tú reconocieras que solo Jesucristo te puede ayudar, nadie más. No sé cuál sea tu problema, cuál sea tu situación, pero si realmente estás ahogándote, desesperado, si realmente estás hecho pedazos, estás sumergido en un mar de problemas, si realmente estás muy mal, si tu familia está muy mal, pero si tan solo creyeras que solo Jesucristo te puede ayudar, nadie más, que solo Jesucristo puede cambiar las cosas, si tan solo creyeras que solo Jesucristo puede darte la oportunidad de un nuevo comienzo en tu vida, tú clamarías a Él y Él te oiría, te respondería. Si tan solo reconocieras que Jesucristo tiene todo el poder para cambiar las cosas, Él cambia la mente y el corazón. Él cambia la mente y el corazón de las personas, cambia la forma de pensar de las personas, cambia la vida de una persona. Y si tú lo creyeras, tú te humillaras ante Él y le pidieras que interviniera y Él intervendría, porque nada es imposible para Él. Él es el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso. Solo Él te puede ayudar. Dice el verso 14, y cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y cuando Él los vio, ¿qué sentiría Cristo cuando vio esos 10 leprosos, carcomidos ya por la lepra, desfigurados por la lepra? Los vio desanimados, deprimidos, en profunda ansiedad. Los vio desesperados, hechos pedazos emocionalmente. Tuvo compasión de ellos cuando Él los vio. ¿Por qué volteó a verlos? Porque escuchó que estaban gritando a todo pulmón. La voz de un leproso adquiría otro tono porque las cuerdas de voz eran afectadas por la lepra. Y Jesús reconoció que los que estaban gritando, pidiéndole misericordia, eran leprosos que estaban ya afectados en sus cuerdas de voz. Vio que clamaban con desesperación, con quebrantamiento. Vio que en ellos había humildad porque reconocían que solo Jesucristo podía hacer algo por ellos. Jesucristo vio humildad en ellos, quebrantamiento, y por eso volteé a verlos. Porque dice el Salmo, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
Dice la promesa: invócame en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Y era lo que estaban haciendo ellos. En su angustia, en su dolor, en su tristeza, ellos estaban clamando al único que podía ayudarlos. Humíllate ante Dios. Él es la respuesta. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes entender? Jesucristo es la respuesta. Él es la esperanza real y verdadera. Volvemos a leer el verso 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Es decir, aquí ya va a proceder a darles un mandamiento, una ordenanza, que tenía que ver directamente con la respuesta de la petición que le estaban haciendo, con el milagro que querían: ser sanados, ser limpiados de su lepra, ser sanados de su lepra. Hermanos y hermanas, la sanidad y toda bendición o favor de Dios siempre va precedida por un mandamiento de parte de Dios. Cuando Dios está a punto de contestar una oración o de hacer un milagro, va a remarcar una indicación, va a remarcar una ordenanza, va a remarcar un mandamiento del cual o estás falto o sencillamente no lo estás haciendo. Y si ante esa ordenanza, ante ese mandamiento, tú te niegas a acatarlo, el milagro no va a suceder. ¿Cuál mandamiento les dio aquí? Dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aquí Jesús los dirige a la ley. Los dirige sobre quienes tenían que verificar la sanidad de un leproso. Los sacerdotes eran los encargados, los responsables, los delegados de verificar que el milagro efectivamente había sucedido, que verdaderamente la lepra había desaparecido, que verdaderamente la persona había sido sanada de su lepra. El sacerdote verificaba, daba testimonio del milagro sucedido y enseguida, después de cumplir con ciertos ordenamientos, el leproso sanado, el leproso limpiado, era reintegrado a la sociedad. Jesús los manda con el sacerdote. Les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Esto es tremendo porque cuando Jesús les da esta ordenanza, este mandamiento, ellos seguían siendo leprosos. Seguían teniendo la lepra en sus cuerpos. Seguían teniendo las llagas en sus cuerpos. Cuando empiezan a caminar hacia donde encontrarían al sacerdote, en una sinagoga, en una casa pastoral, ellos seguían con la lepra. Pero si realmente ellos creían que Jesucristo era Dios, el Mesías, y que Él era la única esperanza y el único que podía ayudarlos, ellos obedecerían el mandamiento de Cristo. Verso 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En la obediencia está la bendición. En la obediencia a Dios, en la obediencia a la palabra, suceden los milagros, las maravillas. En la obediencia a Dios, en la obediencia a su palabra, Dios interviene, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, Dios te va a favorecer, te va a apoyar, te va a dar su gracia. En la obediencia a Dios, a su palabra, está la bendición. Pero no pierdas de vista que estos 10 leprosos decidieron acatar la orden de Cristo, obedecer a Cristo, cuando aún la lepra estaba en sus cuerpos. Pero como ellos creyeron al mandamiento de Cristo, como ellos creyeron lo que Cristo les habló y les dijo, y actuaron en esa fe, emprendiendo el camino hacia donde ellos claramente sabían que vivía el sacerdote, o donde ellos sabían claramente que encontrarían al sacerdote, su fe fue recompensada. No fueron defraudados. Ellos creyeron a Cristo y obedecieron teniendo el problema encima todavía. Pero en la obediencia está la bendición. Imagínate si ellos le hubieran dicho a Cristo: primero sánanos y luego ya vamos con el sacerdote. Primero ora por nosotros, primero límpianos, primero haz el milagro y luego ya te obedecemos.
Primero manifiesta tu poder sanador en nuestros cuerpos y luego ya te obedeceremos. Primero bendícenos y luego ya te obedecemos. Primero danos la sanidad y luego ya te obedecemos. No hubieran sido sanados, pero ellos creyeron a Cristo aun cuando la lepra estaba en sus cuerpos. Ellos creyeron a Cristo aun cuando estaban viendo las llagas en sus cuerpos. Creyeron y obedecieron. ¿Cuántas personas quieren condiciones perfectas para obedecer un mandamiento? Quieren que primero Jesús haga el milagro, haga las maravillas, que Jesús intervenga, que Jesús los bendiga y luego ya van a obedecer. No, si no lo obedeces antes tampoco lo vas a obedecer después. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por Dios y lo saben claramente y como quiera siguen sin obedecer? Y como quiera siguen sin acatar los mandamientos. Y como quiera siguen sin respetar los mandamientos. Y como quiera siguen en rebeldía. Porque el que quiere obedecer, va a obedecer a Dios, aun cuando no tenga las condiciones deseables, perfectas para obedecer. El que tiene el corazón para obedecer, va a obedecer a Dios, pese a estorbos, pese a obstáculos, pese a impedimentos, pese a que está luchando contra corriente y marea. Y ellos creyeron y emprendieron el viaje, emprendieron la caminata para encontrarse con el sacerdote. Ahora otra cosa importante, Jesús no oró por ellos. En los mensajes anteriores veíamos cómo Jesús, al leproso de ahí de Mateo 8, cómo Jesús extendió la mano, lo tocó, oró por él. Pero aquí no hace eso con ellos. Jesús no oró por ellos, les da un mandamiento nada más. Dios tiene diferentes formas de actuar, de hacer milagros, maravillas. Cuando tú le pides su bendición, te dice, pon en práctica la palabra. Pon en práctica este mandamiento y tu problema se va a arreglar. Te va a ir bien si pones en práctica este mandamiento. Las cosas van a cambiar si aplicas este mandamiento. Todo va a ser diferente si te decides a vivir la palabra, obedecer la palabra. Por eso dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, no está hablando de algo mágico, de una recitación, de una confesión positiva. Cuando el Salmo 107 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, quiere decir que muchos problemas se van a arreglar, sencillamente obedeciendo el mandamiento. La inmensa mayoría de los problemas se arreglan al obedecer los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios están diseñados y calculados para tu bien, para tu bienestar, para tu bendición, para tu paz, para tu gozo, para tu alegría, para tu bendición. No esperes condiciones perfectas para obedecer. Los 10 leprosos nunca tuvieron las condiciones perfectas para obedecer, pero decidieron obedecer pese a que aún estaban las llagas en sus cuerpos. Muchas personas dicen, ya que arregle este problema, ahora sí le voy a echar ganas. Ya que pase esto, ahora sí voy a hacer. Ya que sucede esto otro, ahora sí le voy a echar ganas. Si no lo haces antes, tampoco lo vas a hacer después. Y dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aconteció que mientras iban, mientras te mantengas en la palabra, obediente a la palabra, muchas bendiciones van a venir sobre tu vida, hermano, hermana, amigo, amiga. Mientras te mantengas en la palabra, obedeciendo, viviendo conforme a la palabra, las bendiciones se enumerarán sobre tu vida. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Mientras iban. ¡Qué milagro! ¡Qué impresionante milagro! Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La pregunta es, ¿nada más él se dio cuenta que había sido sanado? ¿Qué no se dieron todos cuenta que Dios había hecho el milagro? ¿Que Dios los había limpiado? ¿Que la palabra de Cristo se había cumplido? Si no estaban ciegos, estaban leprosos pero no estaban ciegos. Y aún así, si hubieran estado ciegos, pues se podían tocar y darse cuenta que ya no tenían llagas. Todos se dieron cuenta y vieron la sanidad. Pero uno de ellos, este samaritano, que decidió regresar para darle gracias a Cristo por el milagro, que les haya dicho, hemos sido sanados. Miren, ya no está la lepra. Hemos sido limpiados. Dios nos sanó.
Dios nos ha sanado. Jesucristo es Dios. Él es el Mesías. Desde ahí, en el grupo de los 10 leprosos sanados, limpiados, este samaritano los instó, les pidió: regresémonos, vamos a darle gracias. Luego regresamos para que el sacerdote verifique nuestra sanidad. Pero regresémonos a darle gracias. Mira, ya estamos sanos. Pero ¿sabes qué hicieron los otros 9? Los otros 9 estaban muy, muy duros de corazón, pero muy duros de corazón, que viendo que Dios los había limpiado, que Jesucristo había hecho el milagro, sanándolos, limpiándolos de su lepra, no quisieron regresar. Ellos fueron a buscar al sacerdote para que el sacerdote verificara y ya los reintegrara a la sociedad. ¿Cuál era la prisa? ¿Cuál era la prioridad de ellos? Qué triste que la prioridad de ellos, después de haber recibido un milagro tan grande como el que la lepra haya desaparecido, no fue darle gracias a Dios, no fue regresar para darle gracias a Dios, sino su prioridad fue regresar con la familia, estar con su esposa, estar con sus hijos. Su prioridad fue, a lo mejor muchos de ellos tenían negocios, algún tipo de comercio, algún tipo de tienda. Era regresar al negocio, a la tienda. Otros tal vez tenían un empleo y ya querían regresar con el patrón y decirle: patrón, ya estoy limpio, desapareció la lepra, contráteme otra vez. Ellos ya querían empezar a trabajar para solventar los gastos. O sea, cosas legítimas, pero esas no eran la prioridad del momento. La prioridad del momento era: regrésate, dale gracias a Cristo. Ve, dale las gracias, porque el leproso estaba sentenciado a muerte. El leproso estaba sentenciado a muerte. Que alguien fuera sanado de su lepra, limpiado de su lepra, era similar como resucitar un muerto. El milagro se asemejaba o era semejante como resucitar un muerto. Pero ve qué tan duros estaban. Priorizaron otras cosas. Oh, hermanos y amigos, qué corazón tan duro tenían estos judíos. Porque eran judíos que habían sido sanados y no le dieron gracias a Cristo. ¿Cuántos de ustedes que no has recibido de Dios? ¿Cuántos favores has recibido de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso contigo, compasivo, amoroso, fiel? Ha sido tu sustentador, ha suplido tus necesidades, te ha dado trabajo, te ha dado un negocio, te ha dado un matrimonio, una familia. Pero tu prioridad no es darle gracias a Él, no es convertirte a Él. Tu prioridad es lo material, vivir para lo terrenal, vivir para lo pasajero, vivir para lo temporal. Qué triste es esa actitud, qué triste es esta actitud. Veamos el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Le dio vergüenza? ¿Cuántos metros o kilómetros habían caminado? No lo sabemos. Tal vez 1 kilómetro, tal vez 2, tal vez 3. Pero desde donde se dieron cuenta que Dios los había sanado, este samaritano pareciera que les dijo: ok, si ustedes no se quieren rezarle gracias a Dios, yo sí. Si ustedes no quieren ser agradecidos, si ustedes quieren ser ingratos, allá ustedes, pero yo sí. Y desde ahí empezó a gritar: Dios me ha sanado. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. No sentía vergüenza. El milagro había sido tremendo. Quiso que todo el mundo oyera lo que Cristo había hecho en su vida. Quiso que todo el mundo supiera el milagro que había hecho Dios en su vida, la gran bendición que había recibido. Y alababa a Dios, glorificaba a Dios, exaltaba a Dios, bendecía a Dios. ¿Cuántos de los que han recibido grandes milagros, grandes favores de Dios? ¿O alguien de aquí puede decir que no ha recibido bendiciones de Dios, favores de Dios, milagros de Dios? ¿Alguien de aquí se atreverá a decir que Dios contigo no ha sido bueno, compasivo, misericordioso, fiel? Nadie. Dios ha sido bueno con todos. Y contigo que me escuchas, ha sido más. ¿Qué no te ha dado Dios? Te ha dado su gracia, su favor. Te ha librado de la misma muerte. Pero en tu trabajo, en tu comunidad, en tu pueblo, en tu ciudad, eres un perro mudo que no sabes ladrar.
Te da vergüenza contar que eres cristiano, decir que eres cristiano. Te avergüenzas del nombre de Cristo. Tú no eres como este samaritano que mostró profundo agradecimiento por Cristo. Tú eres como esos judíos, sumamente duro. Tú eres un perro mudo que no sabe ladrar, que te da miedo que te rechacen, que se burlen de ti, que te pongan apodos, que te releguen, que te aíslen, que no te junten. ¿Se merece Dios eso después de tanto que ha hecho por ti? ¿Después de tantas bendiciones que ha derramado sobre tu vida? ¿Después de tantos favores que te ha hecho? ¿Después de tanta misericordia que ha tenido contigo? ¿Se merece que te avergüences, que guardes silencio? Dios espera que tú seas como este samaritano, que hables de las bendiciones de Dios, que hables lo que Dios ha hecho contigo, que digas que Dios es bueno. Dice el verso 16, y se postró rostro en tierra, a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y se postró rostro en tierra. Aquí ya te habla de que este samaritano reconocía que Jesús era Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Se postró rostro en tierra, dándole gracias, dándole gracias. Qué profundo agradecimiento tenía este samaritano. Sabía que no era cualquier cosa lo que Cristo había hecho con él. Sabía que Jesús le había dado una nueva oportunidad de vida. Reconocía que Jesús le había dado la oportunidad de un nuevo comienzo. Sabía que Jesús le había dado la oportunidad de volver a estar con su esposa, a estar con sus hijos. Sabía que Jesús le había dado la oportunidad de volver a ser reintegrado a la sociedad. No lo dice la Biblia, pero seguramente este hombre no dejaba de llorar. Grandes lágrimas brotaban de sus ojos dándole gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido esta actitud? ¿De todo corazón le has dado gracias a Dios? ¿De verdad con lágrimas le has dicho gracias Dios por la vida, por el trabajo, por mi sueldo, por mi familia, por mi casa, por mi auto? Dice el verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí te habla de un asombro de Cristo. Jesús, cuando decreta la sanidad sobre ellos, Él tenía una expectativa, que todos regresaran a darle gracias, que todos se convirtieran a Cristo, que todos se arrepintieran y se entregaran a Dios de todo corazón. Esa era su expectativa, porque el milagro era muy grande. O sea, Jesús daba por hecho que al hacer un milagro tan grande en ellos en automático se iban a convertir, se iban a entregar. Pero cuando el corazón está duro, ¿te das cuenta que no hay nada que lo quebrante? ¿No es triste eso? ¿No es preocupante eso? Jesús tenía expectativas. Aquí está hablando desde su humanidad como hombre, no como Dios, porque nos está hablando de su expectativa. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Humanamente hablando, desde su humanidad como hombre, Jesús casi aseguraba que los 10 iban a regresar en la misma actitud, así como cuando clamaron para que los sanara. Iban a regresar compungidos, quebrantados, agradecidos, a rendirse a los pies de Cristo, a convertirse a Cristo. Pero no pasó eso, no pasó eso. Y Jesús pregunta, ¿qué no son 10? ¿Y los 9 dónde están? ¿Cuántos de ustedes tienen esta misma dureza que estos judíos? ¿Qué no ha hecho Dios contigo? ¿Qué no ha hecho Dios contigo? Pregunto yo. ¿De qué no te ha librado? ¿En qué no te ha ayudado? En todo ha estado contigo, te ha bendecido, te ha favorecido, te ha guardado, te ha ayudado. Y después de todo, no hay nada que te quebrante. Tu corazón sigue siendo duro a pesar de que Dios ha sido muy bueno contigo y de eso no tienes duda. Pero tu corazón es muy duro. Sigues poniendo 1000 pretextos. Sigues siendo tan egoísta que después de tantos favores de Dios y con la manifestación de su gran misericordia sobre tu vida, sigues siendo tan egoísta, tan mezquino, tan impío, tan pecador, que no te importa todo lo que Dios ha hecho por ti. Qué triste es que el hombre llegue a endurecerse tanto que ya no hay nada que lo quebrante. No hay nada que lo haga volverse a Dios. No hay nada, no hay nada. Es que cuando el hombre se endurece ya no hay nada. Y muchos de ustedes están así, están muy duros. No te levantas, no te prendes, no te avivas, no buscas bien a Dios. Y todos los días Dios te bendice, te ayuda, te favorece, te guarda, te cuida.
Y después de todo, nada te importa ni te interesa. No quieres buscar a Dios. Cuando el hombre se endurece, no hay nada que lo haga volverse a Dios. Jesucristo sigue preguntando, ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están? ¿Que no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los demás? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Eso era lo que esperaba Cristo, que diesen gloria a Dios. ¿Qué está esperando Cristo de ti? Que des gloria a Dios con tu vida, que te conviertas a Él, que te quebranten los milagros que ha hecho contigo, que te quebranten las maravillas que ha hecho contigo, que te lleven a convertirte. Pero lamentablemente, muchas veces no es así. Tu corazón está muy duro y no vas a responder ante tan grande amor. ¿Cuánto no debe preocuparte, querido amigo o amiga que me escuchas? Si no te has convertido, ¿por qué no te has convertido? Porque eres muy ingrato, muy ingrato. Eres muy duro de corazón. Solo el infierno va a lograr quebrantar tu corazón, pero ya va a ser demasiado tarde. El amor de Dios, la misericordia de Dios, los favores de Dios no lograron quebrantar tu corazón. Las llamas eternas del infierno sí van a lograr quebrantar tu corazón. No esperes a que llegue ese momento. Humíllate ante Dios, entrégate, quebranta tu corazón. Termina diciendo el verso 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 recibieron el milagro más grande, más maravilloso. Limpiados de la lepra, sanados de la lepra. Pero solo de esos 10, solo a uno se le dijo, tu fe te ha salvado. Los otros 9, aunque fueron limpiados de su lepra, despertaron en el infierno. ¿Cuánta gente ya está en el infierno ahora? Y muchos otros van a llegar allá. Aún cuando de parte de Dios recibieron grandes milagros, grandes maravillas, grandes favores, porque priorizaron otras cosas, pero no a Dios. Porque después de haber recibido maravillas de parte de Dios, milagros de parte de Dios, favores de parte de Dios, no se convirtieron a Dios, no se entregaron a Dios, siguieron siendo egoístas, siguieron priorizando las cosas terrenales, el dinero, el negocio, el trabajo, pero no quisieron buscar a Dios. Muchos en el infierno se acuerdan que Dios los sanó, que Dios los bendijo, pero que fueron muy duros, muy malos, muy ingratos. Oh, hermano, tal vez ahorita no quieras ver las maravillas de Dios hacia tu vida. Déjame decirte que en el infierno las vas a ver. Ahí sí vas a reconocer que Dios fue muy bueno y que tú fuiste muy malo, por eso estarás en el infierno, pero ya sin ningún remedio. Hermano, hermana, amigo, amiga, Dios ha sido muy bueno contigo. Dios ha sido muy misericordioso contigo. Ha sido muy compasivo contigo, ha sido fiel. Te ha ayudado mucho, te ha guardado, te ha librado. ¿Por qué no te entregas? Ya entrégate, conviértete. No endurezcas más tu corazón. No endurezcas más tu corazón. Entrégate, entrégate a Dios. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Hagamos una breve oración. Padre, ayúdanos a ver tus maravillas, tus milagros que día a día haces con nosotros. Señor, ayúdanos. Queremos tener un corazón agradecido, rendido. Señor, queremos vivir para ti realmente, en agradecimiento. Queremos vivir para ti, Señor. Vivir para ti. Queremos ser como este samaritano que valoró el gran milagro que hiciste con él. Y eso hizo que él se convirtiera, se volviera a ti y se convirtiera a ti, se rindiera a ti y viviera para ti, Señor. Queremos ser así también nosotros. Queremos ser agradecidos. Queremos, Señor, vivir rendidos a ti a causa de tu grande amor por nosotros, obedeciéndote, amándote, sirviéndote por lo bueno que has sido con nosotros. Líbranos de ser como esos 9 judíos que después de todo fueron muy duros de corazón y no te quisieron dar gracias, ni antes de ir a ver al sacerdote, ni después de ir a ver al sacerdote. Su corazón fue muy malo. ¿Dónde están ahorita esos hombres? Terrible su final, como será terrible el final de los ingratos, de los impíos, de los que son duros de corazón y que no se quieren convertir a ti a pesar de ver tu grande amor y tu gran fidelidad
hacia sus vidas. Señor, gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Digno, hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Que así sea, porque Dios ha sido en gran manera bueno contigo, en gran manera fiel, misericordioso, compasivo. No retrases tu entrega, tu consagración, tu rendición a Él. No lo pospongas. Sea agradecido. Mira el amor de Cristo. Mira su fidelidad, su compasión, su misericordia. Siéntete en deuda con Él. Siéntete comprometido a buscarlo, a servirlo, a vivir para Él. Quebranta tu corazón. No seas ingrato, no seas cruel, no seas duro de corazón, porque te puede costar la eternidad en el infierno, donde ya no habrá remedio para tu dureza. Aún hay gracia hoy para ti. Aún Dios te está dando la oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo principio, la oportunidad de un empezar de nuevo. Cuán bueno ha sido Dios contigo. Cuán maravilloso ha sido Dios contigo. Vive para Él. Decide realmente vivir para Él. Decide vivir para Él. Entregarte, consagrarte, rendirte y servirlo por el resto de tus días. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Digno de tu vida. Digno, hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso,
Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. No te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios, y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. No te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios, y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. No te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios, y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Decide ser agradecido, y por agradecimiento, por amor, entrégate a Él, ríndete, vive para Él. Gracias por habernos hablado, gracias por esta reunión, Señor. Muchas gracias, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.